Quiero presentar al presidium que nos acompaña hoy en la entrega de la primera edición del Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su programa universitario de estudios sobre Asia y África. Primeramente nos acompaña la doctora Alicia Girón, investigadora emérita y coordinadora del programa universitario de estudios sobre Asia y África. Nos acompaña también el doctor José Luis Vázquez, miembro del jurado por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el maestro Sergio Estrada, director de la Academia Diplomática del Instituto Matías Romero, en representación del doctor José Antonio Cervera, la doctora Emily Reilly, del Centro de Estudios de África del Colegio de México. Y bueno, el motivo que nos reúne aquí el día de hoy es la entrega de los 3 premios del Premio Anual de Investigación en Estudios sobre Asia y África. Entonces tenemos un orden del día para esta entrega de premio. Entonces vamos a iniciar con la entrega del primer premio, que es para Janet Chávez Sánchez, con la tesis Inclusión Financiera e Innovación Tecnológica para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo económico, un análisis del impacto M-Pesa en Kenia 2007-2020. Demos un aplauso para ella. Por favor, pasa a este lado para recibir tu reconocimiento. Muy bien, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África otorgan el presente reconocimiento a Janet Chávez Sánchez por haber obtenido el primer lugar a nivel licenciatura con la tesis Inclusión Financiera e Innovación Tecnológica para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo económico, un análisis del impacto de M-Pesa en Kenia 2007-2020, en el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África, edición 2023, Por mi raza hablará el espíritu, 30 de octubre de 2023. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora Alicia Girón. A continuación, Janet Chávez nos va a presentar un resumen de su trabajo de investigación. ¿Cuánto gusta, Janet? Muchas gracias. Bueno, pues, como escucharon un poco el título, yo lo planteo más que como una afirmación, una pregunta. ¿Realmente la inclusión financiera y la innovación tecnológica están llevando a un camino de desarrollo económico y están disminuyendo la pobreza? Con el caso de M-Pesa, bueno, este sistema de dinero móvil que empieza como un proyecto piloto en 2006 en Kenia, lanzado por Vodafone, una empresa multinacional británica. Empezaba como la idea de un microfinanciamiento para la población de Kenia. Sin embargo, en el proyecto piloto se cambia un poco por la misma población al usarlo, simplemente como para enviar y recibir dinero de la población en la zona rural a zona urbana. Entonces es justo por eso que al lanzarlo en 2007 cambia con el lema enviar dinero a casa, y a partir de ello el número de usuarios, el número de transacciones es un repunte, cada vez serán más y más y más. Y es por ello que con un estudio que se hace en 2014 y se publica en la prestigiosa revista Science, con un resultado que llama mucho la atención, y es que M-Pesa sacó al 2% de la población de la pobreza en Kenia. Y esto resulta pues, llamativo tanto para organizaciones internacionales, para el mismo gobierno de Kenia, porque pues empiezan a preguntar qué pasó ahí. Entonces, si funcionó aquí, se puede replicar acá. Y para este punto se empieza a usar M-Pesa en otros países como Uganda, como Tanzania, como Sudáfrica, pero se encuentran con que no era de la misma manera, no era el mismo caso de éxito que había pasado en Kenia.
Y pues eso más que nada es por las características estructurales de cada país. No porque haya funcionado en Kenia significa que va a funcionar de la misma manera en Uganda, por ejemplo, porque es una historia diferente del país, es una población diferente. Entonces, a partir de esto es que yo planteaba este trabajo, me preguntaba qué había pasado aquí, por qué se ponía tanto como caso de éxito y por qué había tantos estudios que afirmaban que sacaba de la pobreza a la población. Y con ello me encontré con algunas cosas que a lo mejor no estaban tan encaminadas a una realidad de la población. Por ejemplo, en cuanto a la brecha de género, el sistema de dinero móvil se plantea como una herramienta para disminuir esta brecha de género, puesto que en el sistema bancario tradicional las mujeres están excluidas del sistema financiero y con el sistema de dinero móvil son las que más lo utilizan. Sin embargo, al ver el nivel de endeudamiento al que se está llevando con Pesa, pues resulta alarmante, porque si la mayoría de las mujeres son las que utilizan este sistema de dinero móvil, se contrarrestan todos los posibles beneficios que se pudo haber obtenido con el nivel de endeudamiento. Y esto por ende no ayuda como tal al desarrollo del país. Otra cosa que quisiera destacar es para dónde van todos estos ingresos que resultan de M-Pesa, puesto que son muchas las transacciones que se hacen día a día. Sin embargo, cuando vemos un poco más a fondo, M-Pesa es de Safaricom, una empresa de telecomunicaciones de Kenia, y ella es de Vodafone en un 40%, Vodafone, la empresa británica. Y solo el 35% es para el gobierno de Kenia. El resto es para inversionistas extranjeros. Entonces estamos hablando de que se están repatriando todos estos ingresos y pues no es tanto que se queda para el desarrollo y todo esto que podría ayudar dentro del país, que es donde resalta el concepto de minería digital. Y pues es por ello que concluyo con que sí, M-Pesa ayuda a la inclusión financiera porque está acercando a la población al sistema financiero. Sin embargo, no está alineado a tal punto en el que ayude realmente al desarrollo económico del país y no se puede ver por ende como la panacea para esto y para disminuir la pobreza. Y solo para concluir quisiera destacar el hecho de que por lo mismo no se puede tener la idea de rescatar a África como fin último, porque se estaría perpetuando el homogeneizar a África y que si funciona esta receta aquí va a funcionar acá y no es así para el desarrollo. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Como siguiente punto del día, vamos a llevar a cabo una entrega simbólica, ya que una de nuestras ganadoras se encuentra fuera del país. Entonces, pedimos por favor a la persona que va a representar a Nancy Lisbeth García Ramírez con la tesis La violencia sexual como arma de guerra contra los pueblos, territorios de las mujeres en Congo, pasea Gracias. Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África otorgan el presente reconocimiento a Nancy Lisbeth García Ramírez por haber obtenido el primer lugar a nivel licenciatura con la tesis La violencia sexual como arma de guerra contra los cuerpos, territorios de las mujeres en Congo, en el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África. Edición 2020, por mi raza, hablará el espíritu, octubre de 2023. Gracias. En representación de Nancy García, con la voz prestada de Amalia Patricia del Valle, vamos a escuchar el resumen de la obra La violencia sexual como arma de guerra contra los cuerpos, territorios de las mujeres en Congo. Adelante, Amalia. Muchas gracias. En primer lugar, permítame expresar mi profundo agradecimiento
por este honor y reconocimiento por parte de la FUEA y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nancy habría deseado estar aquí, pero por motivos de distancia se lo impiden. Sin embargo, agradece que por medio de mí se come de satisfacción el poder estar presente. Quiero agradecer en primer lugar en este caso, las demás ganadoras por un trabajo tan inspirador. También al público por el apoyo y finalmente a su asesora de tesis, Adriana Franco. De igual manera, a sus seres queridos que la respaldaron a través de esta travesía. Su tesis titulada La violencia sexual como arma de guerra contra los cuerpos territorios de las mujeres en Congo fue producida con la intención de recuperar la historia de las mujeres racializadas al pretender visibilizar, historizar y desnaturalizar las violencias contra las mujeres negras en el sistema moderno, capital, colonialista y patriarcal. El proyecto de investigación tiene dos grandes propósitos en este eje. El primero consiste en hacer visibles las violencias históricas y espaciales a las que han sido sometidas las mujeres racializadas por el colectivo masculino y blanco. El segundo es demostrar que la violencia sexual en el Congo se despliega desde la imposición del colonialismo europeo, debido a que es funcional para la reproducción de los sistemas de opresión. La espacialidad que representa el Congo en el sistema internacional se liga a los intereses geoestratégicos y geopolíticos. Por esta razón, Congo ha sido un espacio en el que, de forma histórica, las dinámicas de reterrorización mediante la disputa, el control y la disposesión se afecta directamente a las poblaciones que habitan y resisten a esta ocupación. La pregunta general a la que se desarrolla la tesis: ¿por qué ha sido dedicable la violencia sexual contra las mujeres en el Congo? Como hipótesis, se propone que la violencia sexual contra las mujeres en Congo ha sido estratégica desde la colonización hasta la fase actual, bajo el capitalismo neoliberal y patriarcal, debido a que esto permite frenar las resistencias que producen las mujeres al protestar y denunciar por espacios libres de extracción y saqueo de sus territorios como de sus cuerpos. El desplazamiento, la desmovilización y eventualmente la disposesión, tanto de territorios como de cuerpos, se vuelven procesos complementarios, que son más fáciles de soportar a partir de la mediación de la violencia sexual. Las violaciones sexuales en el Congo han sido denominadas la monstruosidad del siglo. Esta tipificación permite naturalizar la violencia de los africanos y olvidar la violencia ejercida por las potencias occidentales y en este caso europeas. La miopía histórica, patriarcal y racista obstaculiza la comprensión de la violencia colonial. Este tipo de violencias deshumaniza. Esta tesis está dividida en 4 episodios, donde se propone cuestionar por qué usar el término de violencia sexual como arma de guerra contra las mujeres racializadas puede mejorar su análisis de estudio. Pese a que está territorializada en el Congo, también puede ser usada para otras especialidades. El primer capítulo nos proporciona la estructura teórica que guía el estudio. De forma metódica se recurre a los métodos decoloniales, críticos y especialmente a la geopolítica feminista. Para explicar la violencia sexual como arma de guerra, la autora aborda el espacio como una zona estratégica. En ese andar, el cuerpo también es una escala espacial, y por tanto un lugar donde se proyectan las prácticas geopolíticas. Tanto la violencia sexual por medio de la violación, desnudez, tortura, embarazos forzados, o cualquier otra forma sádica, se finca en un entramado de poder muy profundo. En términos históricos, la violencia sexual ha sido un tema tabú. La violencia sexual no es una pulsión, sino una estrategia de dominio y de disciplinamiento. Las mujeres racializadas están inmersas en una economía de saqueo de sus cuerpos territorios. Por eso en esta investigación se cuestiona si la violencia sexual pretende generar un proceso de reestructuración social, política y económica. Con la modernidad europea se edificó una visión antropocéntrica, masculinizada, que afina intencionalmente la explotación de la naturaleza y de las mujeres para el consumo de los varones. Por esta razón, la autora navega sobre la idea si es posible que la propuesta de los cuerpos territorios logre explicar cómo nuestros cuerpos están unidos a los territorios que habitamos, no solo como una extensión, sino como una materia invisible que pueden ser violentados, pero también lugares donde se encuentran las luchas intercomunitarias. El segundo capítulo cuenta con una historia no dominante, que permite de qué manera la manera en que la intervención europea en África modificó los procesos del continente. Además, se señala que significó la ocupación del territorio y se cuestiona cómo la invasión y transformó las relaciones sociales, principalmente entre hombres africanos, y cómo afectaron el desarrollo de las mujeres mismas. Se enuncia y demuestra en el segundo capítulo que se utilizó la violencia sexual para demostrar el poder colonial y la supremacía masculina blanca, lo que nos lleva a cuestionar por qué existe un nexo entre la violencia sexual y el sistema moderno capitalista patriarcal. Para responder esto y otras más interrogantes,
Se abre un debate con autoras africanas y latinoamericanas. De igual manera, en este episodio se expone la territorialidad del grupo Mungo. La violencia sexual no estaba normalizada, ya que no hay evidencia que documente que las sociedades Mungo hicieron uso de la violencia sexual y tortura contra sus propias mujeres. Congo es un ejemplo de cómo entender la violencia sexual. Fue un eje fundamental en la construcción de un sistema moderno, colonial, capitalista y patriarcal. En el tercer capítulo se expone la violencia del poder colonial cuando Congo adquirió su potencia política, lo que denuncia que es la conveniente difusión de las violencias contra ciertos segmentos seleccionados por la estratificación social, racial y sexual durante el conflicto de la independencia política. Se manifiesta que las violencias contra las mujeres negras no fueron contabilizadas en función de que sus cuerpos no fueron representados como públicos y fueron violables por la polaridad del género. En este periodo se hizo mediático el discurso del violador negro para legitimar el intento de reocupación del territorio de Congo por su exmetrópoli bélica. El objetivo fue representar a la población como incivilizada y perpetuar el mito del violador negro. Sin embargo, esta narrativa del salvajismo negro solo es una estrategia de la polaridad del poder para mantener a la inmovilidad y perpetuar esta imagen de la población negra como atrasada y bestial. Este tipo de historia deshistoriza y omite que las prácticas de violación sexual no provenían de África, sino que son prácticas importadas por la modernidad europea. En este capítulo también se navegan las ideas en torno a la colonialidad del género en el estado postcolonial. Al ser un recorrido histórico, en el Congo independiente profundiza en los temas de subordinación de las mujeres bajo la figura del Mobutu. Para finales del siglo XX, las mujeres de la situación del Congo alarmaban, debido a la instauración de la economía de guerra, ya que impulsaba los programas de ajustes estructurales. Este hecho provocó que la guerra impulsada por los programas fuera una medida paulatina de economía descentralizada. No garantizaba suficientes recursos a las redes neopatrimoniales de Mobutu. Finalmente, en el último capítulo se centra en la Guerra de Liberación y la Primera Guerra Mundial Africana, ya que durante esta guerra se hizo uso de la violencia sexual contra las mujeres. En este fatídico episodio de la historia africana, la violencia sexual como arma de guerra fingió como una estrategia militar que tuvo el objetivo de crear una nueva territorialidad mediante la extracción de mujeres. En consecuencia, el Congo, al ser un centro con varios espacios de acumulación, había ocupado el bajo orden del terror, con la intención de romper los sentires pensares de las mujeres, que movilizan la producción de alteridad para resguardar sus cuerpos como los territorios. En la cultura congoleña, las mujeres son generalmente percibidas como el núcleo de la comunidad. Su papel social se ha construido como portadoras de la cultura. Son la columna vertebral de sus pueblos. Además, en Congo, la violencia sexual como arma de guerra tuvo una función de saqueo y usurpación de los bienes comunes. La tortura con la que se ejecuta la violencia sexual traspasa el umbral de odio para convertirse en un mecanismo de contrainsurgencia, para debilitar estas mismas redes que tejen las mujeres para y por sus comunidades. En este mismo capítulo se explica el nexo con la guerra, la extracción de los recursos y la violencia sexual. Con la implementación del neoliberalismo, la extracción se profundizó en Congo, puesto que a partir de ese momento se establecieron zonas que pueden ser saqueadas sin exención alguna. Se va diseñando entonces una geografía del terror, que hace alusión a la destrucción sistemática de cuerpos, pero también de territorios. En 2003, cuando el estado de Congo se pasaba a un estado de paz por cesar conflicto abierto, sin embargo, la violencia sexual continuaba a niveles altísimos. Las guerras en Congo fueron especialmente perjudiciales para los amplios lazos de amistad y solidaridad comunitarios entre las mujeres. El desprecio y culpa contra las mujeres era uno de los efectos más nocivos en las sociedades africanas, al impedir la reconciliación y formación de esta misma organización. La violencia sexual desde la geopolítica feminista también es útil para la producción de geografías de la esperanza o los espacios negativos, al exponer que si se reivindican el cuerpo de las mujeres como territorios de antiocupación y de resistencia, las voces de ellas denuncian y congoleñas nos hacen ver con mayor fuerza que a través de sus relatos y experiencias centradas en la vida, transforman los procesos históricos y espaciales de las violencias a las que han sido sometidas por siglos. Las mujeres en contextos extractivos entienden que la comunidad es esencial para lograr espacios de esperanza, principalmente contra el sistema moderno, colonial, capitalista y patriarcal. Estamos subsistiendo en otros tiempos, un tiempo-espacio que vulnera hoy más que nunca a las mujeres racializadas del sur global, con diferentes estrategias y se agranda en situaciones de guerra declarada. A lo largo de la investigación se puntualiza que esta violencia es estratégica en el sentido que ha intentado despersonificar, negar la existencia y con ello eliminar la voz y la presencia de las que combaten para defender la vida.
Luchar para la autonomía territorial por medio del cuerpo territorio es una propuesta que tiene como bandera recuperar y crear espacios despatriarcalizados y centrados en valorar la vida misma. Finalmente, hasta este panorama, recuperar el cuerpo en defensa de nuestras comunidades es una herramienta indispensable. Nuestros cuerpos combaten para poder producir espacios habitables, anticoloniales, antipatriarcales y anticapitalistas, porque el cuerpo territorio no solo es un recipiente de carne, sino es el terreno de acción para hacer que marchar la vida, ser el centro de imaginación y revolución. Muchísimas gracias. Con estas palabras damos fin a la entrega de reconocimientos a nivel licenciatura. Ahora vamos a entregar el reconocimiento a nivel maestría a Militza Soto Rastovic, con la tesis Social Responsibility de Erika Maunga, condiciones y contradicciones en la sociedad actual de la República Democrática del Congo, vistas a partir de la cultura contemporánea africana. Muchísimas felicidades. Bien, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África otorgan el presente reconocimiento a Militza Soto Rastovic por haber obtenido el primer lugar a nivel maestría con la tesis Fragile Responsibility de Erika Kamanga, condiciones y contradicciones en la sociedad actual de la República Democrática del Congo, vistas a partir de la pintura contemporánea africana, en el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África, edición 2023. Por mi raza hablará del espíritu, octubre de 2023. Muchas felicidades, Militza. A continuación, Militza Soto presenta el resumen del tema Fragile Responsibility de Erika Maunga, condiciones y contradicciones en la sociedad actual de la República Democrática del Congo, vistas a partir de la pintura contemporánea africana. Adelante, Militza. Muchas gracias a todos. Y bueno, este va a ser un pequeño resumen sobre esta investigación. Vivimos en un mundo de imágenes. Desde tiempos inmemoriales, estas se han manifestado de múltiples maneras y en gran variedad de formatos, contextos, circunstancias, grupos e historias. Las imágenes son inherentes a la humanidad y si bien mutan y se expresan a partir de una serie de variaciones materiales, es necesario señalar que lo que ha cambiado, en cierto sentido, no es la imagen per se, sino la naturaleza de nuestras aproximaciones e interacciones con ella. A este respecto, son muchas las imágenes provenientes del continente africano las que se despliegan en el espectro e invitan a sus espectadores a dialogar con ellas, a fin de plantear nuevos puntos de inflexión para adentrarse en las complejidades propias de la región. Fue así, de las imágenes y sus secretos, como esta tesis surgió. Las pinturas de la serie Fragile Responsibility del pintor congolés Erika Maunga Ilunga incitaron la presente investigación a partir de su fuerza de atracción y sus demandas para entablar un diálogo enriquecedor, complejo y lleno de potencialidades. De tal forma, el principal objetivo de este ejercicio discursivo es buscar responder a la interrogante: ¿qué dicen estas pinturas y por qué es importante saberlo? En la presente tesis se argumenta que la obra de Kamanga es relevante no solo por su reconocimiento internacional, sino por los múltiples debates que fomentan sus pinturas. Los cuadros de Fragile Responsibility son valiosos puesto que relacionan, desde una nueva óptica, diversos periodos sociohistóricos. Además, para acceder a tal conocimiento, demandan del espectador un ejercicio reflexivo en torno a estas interconexiones, el cual se manifiesta en las relaciones existentes entre los objetos que dialogan en cada cuadro. Consecuentemente, uno de los principales objetivos de esta tesis se centra en entablar un diálogo con las obras mencionadas para develar sus significados. Por tal motivo, fue necesario sentar las bases sobre las cuales tendría lugar tal interacción. Para ello, se sugirió delimitar las obras de Kamanga como actos de pensamiento y, por extensión, como metáforas visuales. Igualmente, se propuso guiar tal discusión a partir de la condición del artista postcolonial, elemento sugerido por el crítico de arte nigeriano Oluogbue.
Para estructurar y desarrollar dicho argumento, la tesis consta de 3 capítulos. El primero contextualiza la formación artística del pintor en el panorama local, es decir, sus influencias, educación y postura frente al arte. Este abordaje se dio bajo el argumento de que Eric Kamuanga es un pintor in-between, es decir, un artista que no solo se posiciona entre la denominada pintura popular y la pintura de academia, sino que su quehacer artístico es el resultado de la confluencia de un cúmulo de tradiciones pictóricas congolesas. El segundo capítulo desarrolló una aproximación similar, esta vez en la escena artística internacional. De esta forma, este apartado permitió entrever con mayor claridad el posicionamiento del artista y la importancia de delimitarlo. Paralelamente, se sugirió una alternativa para establecer un diálogo con las obras desde su entendimiento como actos de pensamiento y metáforas visuales, como un esfuerzo por abordar nuevas metodologías para el análisis de sus obras. El último capítulo se centró en ofrecer al lector una visión detallada de las connotaciones sociohistóricas de los elementos incorporados por Kamuanga en los cuadros de la serie referida, en conjunto con la descripción y perspectiva a través de las cuales el pintor los interpretó. Para desarrollar tal diálogo, se retomaron los elementos más representativos de los cuadros, así como sus vínculos con la historia de la región. La porcelana china y los toby jugs, utilizados por portugueses e ingleses como moneda de cambio durante la trata de esclavos en los siglos XVI y XVIII, respectivamente, los textiles denominados como pañes y su papel en los procesos de industrialización textil y de la definición del trabajo forzado durante la colonización belga, y, finalmente, los microchips de las pieles de los modelos como referencia a los conflictos derivados de la extracción del coltán durante la última década del siglo XX y principios del siglo XXI. De la interacción de estos elementos se derivaron una serie de conclusiones que, al cuestionar al artista y su lectura, complejizaron los significados de las obras. Dicho esto, enunciaré brevemente tales conclusiones. La responsabilidad frágil que da el nombre a la serie alude al carácter endeble de los líderes locales y extranjeros, cuyas decisiones en pro de sus intereses personales demuestran la debilidad de su gobierno y, por lo tanto, se caracterizan por una falta de fuerza moral al sacrificar el bienestar de los gobernados en favor de intereses egoístas. Tal aseveración se aprecia en los diferentes objetos representados en los cuadros, pero especialmente en la manera en la que los toby jugs y la porcelana china señalan el potencial de corrupción de líderes congoleses y extranjeros. Los primeros aspiran al poder del hombre blanco, mientras que los segundos persiguen beneficios económicos y políticos. Asimismo, en el conjunto de interconexiones presentes en las obras, se observa que tal fragilidad se manifiesta una y otra vez en la materialidad de los objetos que han participado en la historia de la República Democrática del Congo. En consecuencia, el carácter endeble de la responsabilidad es palpable en la actualidad. Sobre este punto, es relevante destacar que aunque la lectura de Kamuanga promueve reflexiones relativas al impacto negativo de un mal gobierno, esta es problemática en la medida en que ubica a la RDC como imposibilitada para autogobernarse. En lo que a la explotación corresponde, se ha puesto de manifiesto que la misma se refiere concretamente al trabajo físico, a la mano de obra de los congoleses en 3 diferentes empresas. La esclavitud que tuvo lugar en el siglo XVI, el trabajo forzado en la industria textil colonial y la extracción del coltán a finales del siglo XX y principios del XXI. Destaca por su carácter crónico y, en consecuencia, es empleado por Kamuanga como un recurso narrativo para hacer referencia a un tiempo remoto. Igualmente, el artista enfatiza con él que tal condición se ha convertido en una dolencia habitual, es decir, se ha prolongado hasta la época actual. Aunque la percepción de Kamuanga supone una forma de establecer un hilo conductor entre el pasado y el presente, es problemático porque en múltiples expresiones de resistencia y emancipación descritas a lo largo de este trabajo, se demuestra que la explotación no fue recibida de forma pasiva por la población congolesa, la cual se plantó frente a las demandas de productividad vinculadas a tal explotación.
Finalmente, la presente tesis concluye que para Kamuanga, la explotación de sus connacionales es el resultado directo de las responsabilidades frágiles de líderes locales y extranjeros. Al analizar diferentes periodos históricos, el pintor demuestra que son las decisiones, imposiciones, reformas y alianzas de aquellos las que, en varios contextos y con diversos objetivos, han favorecido la explotación de la población. Por lo tanto, esta investigación ha señalado que el pintor demanda la conciencia de la falta de responsabilidad asumida por líderes congoleses y extranjeros en el proceso de explotación de la población local. De ahí que la responsabilidad se destaque por su carácter frágil. El conjunto de estas reflexiones, interconexiones y análisis sugiere principalmente adoptar una postura alentadora. Esta tesis se hizo a la tarea de evidenciar y recordar que los congoleses no han sido actores pasivos que reciben, sin resistencia, los ultrajes de estas estructuras de poder. El carácter reflexivo de estos cuadros, expresado en su despliegue metafórico, supone la narración de diferentes acontecimientos históricos, ya no desde la simple manifestación pasiva de una cultura, sino desde el convertirse en un fragmento material de una o varias memorias colectivas, en tanto que invitan a sus observantes a reflexionar al respecto de tales sucesos. Por consiguiente, gracias a este involucramiento con los espectadores, sean estos congoleses o no, impactan en los diferentes presentes con los que interactúan a la par que modelan los futuros que les preceden. Por lo tanto, en su existencia misma, estas pinturas son la evidencia de que mientras haya alguien que recuerde críticamente lo acontecido y asuma su responsabilidad al respecto, hay una resistencia que se opone a tal explotación, cualquiera que sea la forma que adopte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Soto, por compartir el resumen de su investigación. Con eso terminamos este punto del día, que es la entrega de premios, en tanto que el nivel doctorado fue declarado desierto. A continuación doy la palabra a la doctora Alicia Girón, quien dará las palabras finales y la declaratoria de clausura. Bueno, en primer lugar quiero felicitarlas a ustedes, las quiero felicitar a Janet, a Nancy y a Mitzi por haber obtenido este premio. Para nosotros, para el Programa Universidad de Estudios sobre Asia y África y para la Universidad Nacional Autónoma de México, es muy significativo que sean las ganadoras en esta ocasión, tanto a nivel de licenciatura y de maestría. Y este premio se debe principalmente a que requerimos que nuestra universidad tenga una mayor conciencia y que se estreche más con los estudios de África. Este premio nace principalmente en el BUEA, pero nace principalmente a partir del diplomado en estudios sobre África, principalmente a sus coordinadores y a quienes están organizando los diferentes módulos. Por lo cual, para nosotros este premio es muy significativo, no solamente por ser la primera versión 2023 y sobre todo por premiar tesis tan excelentes, porque vimos varias tesis. Fueron bastantes tesis las que estuvimos viendo durante cerca de 3 sesiones y varios meses, porque las tesis, como ustedes saben, se recibieron en el mes de abril, ¿verdad? Se recibieron en el mes de abril y tuvimos tiempo suficiente para leerlas. Nuestra primera reunión fue ya a principios de agosto y después varias reuniones para deliberar este premio. Y quiero hacer una felicitación muy especial y le voy a pedir a la maestra Vania de la Vega Xiota que debemos de darles un reconocimiento a quienes dirigieron esas tesis. Me parece que es muy importante también el trabajo del asesor, sumamente importante porque un día me dijeron en un proceso en el que yo estaba para ser emérita, y lo voy a confesar, que llevé todas mis tesis y me dijeron, eso no vale nada. Ese es el trabajo de los alumnos y las alumnas, el asesor solamente pasa desapercibido. Entonces dije, bueno, está bien, pero aquí el trabajo del asesor o la asesora ha sido muy importante. Quiero también dar las gracias a todos ustedes, al excelente comité académico que cuando lanzamos esta idea aceptaron participar, al Colegio de México, al Matías Romero, a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
No me falta nada en la sala. Pero, sí. Bueno, Y el GUEA, bueno, el GUEA, pues por haber participado en esto y que bueno, ha sido un proceso muy largo, se tuvo que hacer dictámenes muy sustentados para que ustedes participaran, además no solamente la firma de quienes participaron, sino también la firma de las instituciones. A todos ustedes, pues muchísimas gracias y pues nuevamente pues los felicito para que continúen, quien hayan ganado el premio licenciatura, pues para que en su maestría también se dediquen a hacer investigaciones sobre África, y a ti, Militza, también para que hagas el doctorado y también tomando en cuenta el continente africano. Y bueno, pues definitivamente, como dijo Xi Jinping en un discurso hace algún tiempo y además sigue pues haciendo alusión, África es el continente del siglo XXI. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, doctora Alicia, por sus palabras. Bueno, tomo la palabra y tenemos a dos de los asesores de tesis aquí presentes. Entonces pido un aplauso, por favor, para Adriana Franco. Bueno, además ahora viene apoyando también a su tesista. Y tenemos también al doctor Aaron Rosenberg, que está acompañando a Militza. También a la distancia agradecemos a la doctora Mónica Meireles, que fue la tercera asesora. Muchísimas gracias. Sí, con esto damos por terminado el acto protocolario, pero les pedimos a las ganadoras que se queden en sus lugares para un par de procesos administrativos. Igual si quieren un par de fotos también vamos a hacer, pero bueno, el acto protocolario ha acabado. Agradecer a todos ustedes su tiempo, la representación de sus instituciones, que están acompañando a las ganadoras el día de hoy, y por supuesto a nuestra directora que hizo posible llevar a cabo. Pues muchísimas gracias y todos los que armaron la lluvia de ideas para hacer este premio, que fue bastante, y además también a todos ustedes que han participado en la convocatoria, que fue, bueno, un proceso largo, y después la nueva convocatoria que está por salir en Gaceta. Yo creo que el próximo mes sale y bueno, ¿ya salió en esta? No, sale dentro de 8 días. Sale dentro de 8 días para que, bueno, también ustedes nos hagan favor de que haya más gente, estudiosos en este tema tan importante que es África. Muchísimas gracias.